¿Alguna vez te has detenido a pensar si aquello que parece confuso, desordenado o incluso absurdo dentro de un sueño podría ser en realidad una conversación silenciosa entre Dios y tu espíritu? ¿Alguna vez despertaste con el pecho agitado y la sensación inexplicable de que lo que acababas de ver no era solo una imagen pasajera de la mente, sino un mensaje que todavía no sabes cómo descifrar? Porque hay sueños que no gritan, no explican, no dan instrucciones claras, pero dejan una huella tan profunda que el alma no logra ignorarlos. Y si alguna vez has sentido eso, quiero decirte algo con absoluta claridad: no estás aquí por casualidad. Y lo que estás a punto de escuchar no es simplemente una historia inspiradora, sino un espejo espiritual que puede ayudarte a comprender de una manera distinta cómo Dios sigue hablando, incluso cuando creemos que guarda silencio. Porque muchas veces el lenguaje de Dios no es directo, no es lógico, no es inmediato, sino simbólico, paciente y profundamente intencional. Y para entenderlo primero, hay que aprender a mirar más allá de lo evidente. En una región sencilla, lejos de los grandes centros religiosos y de las voces proféticas reconocidas, vivía un joven llamado Lemuel, un hombre común, sin títulos, sin reconocimiento, sin una posición destacada dentro de su comunidad. Alguien que pasaba sus días trabajando la tierra, cuidando animales y repitiendo rutinas que parecían no llevar a ningún lugar extraordinario. Y sin embargo había algo en su interior que lo diferenciaba de los demás, aunque nadie lo notara. Porque Lemuel soñaba, no de la forma romántica en la que soñamos con un futuro mejor, sino de una manera literal y constante. Noche tras noche, su mente se llenaba de imágenes que no lograba comprender. Escenas fragmentadas, símbolos extraños, paisajes imposibles que al despertar no parecían tener ningún sentido. Y durante mucho tiempo él mismo pensó que no eran más que residuos del cansancio. Pero en el fondo de su corazón había una inquietud que no lo dejaba en paz. Una noche tuvo un sueño distinto, uno que se quedó adherido a su espíritu como una espina que no se puede ignorar. Se vio caminando solo en un desierto interminable bajo un sol implacable, sintiendo el peso del cansancio y la sequedad, y de pronto, en medio de esa inmensidad árida, apareció un río, algo completamente fuera de lugar. Pero cuando se acercó, descubrió que no era agua lo que corría, sino un oro líquido, brillante, vivo, casi cegador. Y justo cuando extendió su mano para tocarlo, el río desapareció, dejándolo nuevamente solo, rodeado de arena y silencio, y despertó sobresaltado con el corazón acelerado y la certeza de que ese sueño no era como los demás. Intentó ignorarlo, convencerse de que no significaba nada. Pero los sueños continuaron, cambiaban de forma pero no de intensidad. Y con el paso de los días, Lemuel empezó a sentir que había un llamado escondido en medio de esa confusión, aunque no sabía a quién acudir, porque los ancianos decían que los sueños no eran más que reflejos de la mente cansada, hasta que finalmente decidió buscar a un hombre conocido por su sabiduría y su comunión con Dios, un anciano llamado Eitán. Y cuando Lemuel le contó todo, sin adornos ni interpretaciones propias, el anciano guardó silencio, cerró los ojos y escuchó, no solo con el oído, sino con el espíritu. Y luego le dijo algo que cambió para siempre la manera en que Lemuel veía su vida. Le dijo que el desierto no era un lugar externo, sino el reflejo de su estado interior. Una vida que parecía estancada, seca, sin dirección clara, y que el río de oro no era una promesa material, sino una riqueza espiritual que Dios ya había preparado, pero que solo se revela a quienes se atreven a caminar por fe, incluso cuando las señales parecen desaparecer. A partir de ese momento, Lemuel comenzó a orar de una manera distinta, no pidiendo explicaciones rápidas, sino pidiendo entendimiento.
Y con el tiempo los sueños cambiaron. Ya no veía solo desiertos, sino campos fértiles, cosechas abundantes, fuentes de agua que antes no estaban. Y entendió que no podía seguir esperando pasivamente, así que decidió sembrar nuevamente la tierra que todos consideraban infértil. No porque tuviera garantías, sino porque había aprendido a confiar. Y con el paso de los meses ocurrió lo inesperado. La tierra dio fruto, la cosecha fue abundante, y la bendición se manifestó de una forma que superó toda expectativa, no como oro literal, sino como provisión, paz, propósito y confirmación de que Dios había estado hablando desde el principio. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo sobre Lemuel y empieza a ser sobre ti. Porque tal vez tú también has tenido sueños, pensamientos recurrentes, inquietudes profundas que no sabes cómo explicar. Tal vez has atravesado temporadas de sequía espiritual, donde todo parece detenido, donde oras y no ves respuestas, donde sientes que tu vida está en pausa. Pero la historia de Lemuel nos recuerda que los desiertos no son abandono, sino preparación, que Dios no desperdicia el silencio y que muchas veces está obrando con más profundidad cuando menos lo percibimos, porque el mismo Dios que habló a través de sueños sigue hablando hoy. No siempre con palabras claras, sino a través de procesos, esperas, luchas internas y llamados que requieren fe. Puede que pienses que ya es tarde, que has esperado demasiado, que tus oportunidades pasaron, pero Lemuel no era especial a los ojos del mundo, y aún así Dios lo eligió, porque Dios no busca credenciales humanas, sino corazones dispuestos. Y si hoy te sientes confundido, cansado o sin dirección, quiero que sepas que esa confusión puede ser el inicio de una revelación, que ese sueño que no entiendes puede ser una semilla, y que ese desierto que estás atravesando puede convertirse en el campo más fértil de tu vida si decides confiar, actuar y seguir buscando a Dios incluso cuando no todo tiene sentido. Tal vez Dios ya te ha estado hablando y no lo has notado. Tal vez las señales han estado ahí todo este tiempo esperando que mires con ojos de fe. Y si has llegado hasta aquí no es coincidencia, este mensaje no llegó a ti por azar. Llegó porque hay algo que Dios quiere recordarte, que su plan sigue en marcha, que sus promesas no han caducado y que aunque ahora no entiendas el proceso, Él sí conoce el final, así que no te detengas, no apagues la voz interior, no subestimes los pequeños pasos de fe, porque lo que hoy parece un sueño confuso puede ser mañana una bendición clara, firme y transformadora. Y cuando finalmente mires hacia atrás, entenderás que incluso en el silencio, Dios siempre estuvo hablando. Y mientras sigues escuchando esta historia, quiero que permitas que cada palabra descienda lentamente a tu interior, no como información, sino como una invitación profunda a mirar tu propia vida con otros ojos. Porque así como Lemuel tardó tiempo en comprender que Dios no estaba ausente sino obrando en silencio, muchos de nosotros caminamos largas temporadas creyendo que el cielo está cerrado, cuando en realidad está preparando algo que aún no somos capaces de sostener. Y es en ese punto donde el alma se cansa, donde la mente duda y donde el corazón empieza a preguntarse si realmente vale la pena seguir creyendo. Pero es precisamente ahí donde Dios suele hablar con mayor claridad, aunque no siempre con mayor ruido. Lemuel aprendió algo que transformó su manera de vivir. Comprendió que no todo mensaje divino llega como una instrucción directa, que no toda respuesta viene envuelta en claridad inmediata, y que muchas veces Dios habla primero al espíritu antes de que la mente pueda entenderlo. Porque si Dios nos explicara todo desde el inicio, quizá no aprenderíamos a confiar, quizá no creceríamos en fe, quizá dependeríamos más de la lógica que de la relación. Y por eso permitió que Lemuel caminara por la incertidumbre, por la confusión, por la espera, hasta que su corazón estuviera listo para interpretar lo que antes parecía incomprensible. Y tal vez tú también has estado en ese lugar
donde sientes que algo se mueve dentro de ti, pero no sabes cómo ponerlo en palabras, donde hay un llamado que no logras definir, una inquietud que no se apaga, una sensación constante de que tu vida no puede reducirse solo a sobrevivir el día a día, y aunque intentas ignorarlo, vuelve una y otra vez, como esos sueños recurrentes de Lemuel que parecían no tener sentido, pero que en realidad estaban marcando el ritmo de un proceso espiritual profundo, silencioso y transformador. Porque Dios no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato. A veces cambia primero nuestra percepción, a veces permite que veamos el desierto para enseñarnos a valorar el agua, a veces nos muestra el oro de lejos para que aprendamos a caminar sin depender de lo visible. Y mientras tanto trabaja en áreas que nadie ve, en la paciencia, en la humildad, en la perseverancia, en la capacidad de seguir adelante, aun cuando no hay garantías. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la vida de Lemuel, quien dejó de interpretar sus sueños como una carga y comenzó a verlos como una invitación a profundizar su relación con Dios. Con el paso del tiempo, Lemuel entendió que la fe no es esperar pasivamente a que todo se acomode, sino actuar aun cuando el panorama no es claro. Y esa verdad cambió su manera de sembrar, de trabajar, de orar y de esperar, porque ya no lo hacía desde la desesperación, sino desde la confianza. Y esa confianza fue la que transformó la tierra árida en un campo fértil, no solo externamente, sino dentro de su propio corazón. Porque antes de que la tierra diera fruto, su interior ya había sido renovado. Y aquí hay algo importante que no puedes pasar por alto. Muchas veces esperamos que Dios transforme nuestra realidad sin permitirle primero transformar nuestra manera de pensar. Pero la historia de Lemuel nos muestra que el verdadero milagro comienza dentro, cuando dejamos de vernos como víctimas del desierto y comenzamos a vernos como sembradores aún en medio de la sequía. Cuando dejamos de preguntarnos por qué y comenzamos a preguntarnos para qué. Cuando dejamos de huir del silencio y empezamos a escucharlo con atención. Tal vez tú también has estado esperando un cambio externo, una respuesta clara, una señal evidente, pero Dios ha estado trabajando en algo más profundo, preparándote para recibir lo que has pedido sin que eso te destruya, porque no todas las bendiciones pueden ser entregadas de inmediato. Algunas requieren madurez espiritual, otras requieren sanidad interior y otras requieren que aprendamos a confiar sin controlar. Y eso solo se aprende caminando por procesos que no siempre entendemos. Lemuel descubrió que los sueños de Dios no son para asustarnos ni confundirnos, sino para despertarnos, para sacarnos de la pasividad, para recordarnos que hay más, que nuestra vida no está limitada a lo que vemos hoy, y que incluso aquello que parece repetirse sin sentido puede estar señalando una dirección que aún no hemos tenido el valor de seguir. Y cuando finalmente lo comprendió, dejó de temer a la confusión y comenzó a verla como parte del proceso de revelación. Y si hoy te encuentras en una etapa donde sientes que nada encaja, donde las promesas parecen lejanas y donde el silencio pesa más que las respuestas, quiero que recuerdes esto con claridad. Dios no se ha olvidado de ti, no ha perdido de vista tu camino y no ha cancelado sus planes. Simplemente está trabajando de una manera que aún no puedes ver, pero llegará el momento en que mirarás atrás y entenderás que incluso los sueños más extraños, las temporadas más secas y las esperas más largas tenían un propósito preciso. Así como Lemuel tuvo que aprender a escuchar con el corazón antes de entender con la mente, tú también estás siendo invitado a confiar más allá de la lógica, a dar pasos pequeños pero firmes, a seguir sembrando aunque el suelo parezca duro, porque el mismo Dios que transforma desiertos en campos fértiles sigue obrando hoy, sigue hablando, sigue guiando y sigue cumpliendo sus promesas, incluso cuando todo parece estar en pausa, y lo que ahora ves como confusión puede convertirse en el tiempo correcto, en la confirmación más clara de que Dios siempre estuvo contigo,
hablándote, formándote y preparándote para algo mucho más grande de lo que imaginabas. Y mientras estas palabras continúan fluyendo, quiero que entiendas que no se trata solo de mantener la atención, sino de permitir que el mensaje atraviese las capas más profundas de tu interior. Porque hay verdades que no se comprenden de inmediato, sino que se asientan lentamente, como una semilla que permanece oculta bajo la tierra hasta que llega el momento exacto de brotar. Y así como Lemuel tuvo que atravesar noches de sueños incomprensibles antes de ver una cosecha real, muchas veces nosotros también atravesamos temporadas donde Dios está sembrando en silencio aquello que más adelante dará fruto visible. Lemuel comenzó a darse cuenta de que el verdadero problema no era el desierto ni la confusión de los sueños, sino la manera en que él los interpretaba, porque mientras veía el desierto como castigo, no podía avanzar. Pero cuando entendió que el desierto era una etapa de preparación, todo cambió. Y esta es una lección profunda para nosotros, porque muchas veces interpretamos nuestras luchas como señales de abandono, cuando en realidad son espacios de formación, lugares donde Dios fortalece nuestra fe, limpia nuestras motivaciones y nos enseña a depender de Él de una forma más genuina y menos condicionada a resultados inmediatos. Y quizás tú también has llegado a pensar que si Dios realmente estuviera contigo, las cosas serían más fáciles, más claras, más rápidas. Pero la historia de Lemuel nos recuerda que Dios no siempre nos ahorra el proceso, porque es precisamente en el proceso donde somos transformados, donde aprendemos a escuchar su voz sin depender de lo externo, donde desarrollamos una fe que no se quiebra cuando las circunstancias cambian, y donde descubrimos que la verdadera riqueza no está en lo que recibimos, sino en quién nos convertimos mientras esperamos. Con el paso del tiempo, Lemuel dejó de pedir que los sueños desaparecieran y comenzó a pedir sabiduría para interpretarlos. Y ese cambio de oración marcó una diferencia enorme, porque cuando dejamos de pedir que Dios nos saque del proceso y comenzamos a pedir que nos enseñe dentro del proceso, nuestro corazón se alinea con su propósito, y es ahí donde empezamos a ver con más claridad lo que antes parecía oscuro. Porque Dios siempre responde a un corazón humilde que busca entender y no solo escapar. Y esto es importante para ti hoy, porque tal vez has estado orando para que termine la confusión, para que se cierre el capítulo, para que desaparezca el desierto. Pero Dios te está invitando a algo más profundo. Te está llamando a preguntarte qué quiere formar en ti a través de esta etapa, qué áreas de tu vida necesitan ser trabajadas, qué actitudes necesitan ser transformadas, ¿y qué pasos de fe estás postergando por miedo a no entenderlo todo desde el principio? Lemuel aprendió que no podía esperar a tener todas las respuestas para obedecer, porque la fe verdadera no camina con mapas completos, sino con confianza diaria. Y esa es una de las mayores barreras que enfrentamos. Queremos seguridad total antes de movernos, queremos garantías antes de sembrar, queremos claridad absoluta antes de confiar. Pero Dios muchas veces nos pide lo contrario. Nos pide que demos el paso primero y que la claridad venga después, porque la fe se fortalece en el movimiento y no en la espera pasiva. Y tal vez hoy Dios te está pidiendo algo pequeño, algo que a los ojos de otros no parece importante, una decisión interna, un cambio de actitud, un acto de obediencia silenciosa, una siembra que nadie aplaude. Pero así comenzó la transformación en la vida de Lemuel, no con grandes anuncios ni con reconocimiento público, sino con una decisión íntima de confiar, de trabajar la tierra aun cuando todo indicaba que no valía la pena. Y fue esa constancia silenciosa la que abrió la puerta a la bendición. Hay algo profundamente revelador en entender que Dios no siempre transforma nuestra vida de golpe, sino que lo hace proceso a proceso, día tras día, sueño tras sueño,
y mientras tanto nos observa, no para juzgarnos, sino para acompañarnos, esperando que aprendamos a caminar con Él, incluso cuando el camino no es claro, porque cuando aprendemos a confiar en la oscuridad, estamos preparados para sostener la luz cuando llega. Y si hoy te sientes cansado, si sientes que has esperado demasiado, si piensas que tus sueños se han diluido con el tiempo, quiero que recuerdes esto con firmeza: Dios no olvida lo que Él mismo sembró en tu corazón. Sus promesas no caducan, su palabra no pierde poder y su tiempo no falla. Y aunque ahora no veas el río de oro fluyendo frente a ti, eso no significa que haya desaparecido, solo significa que aún estás en el proceso de acercarte. Así como Lemuel tuvo que aprender a interpretar el lenguaje de Dios más allá de lo literal, tú también estás siendo invitado a mirar tu vida desde una perspectiva más profunda, a reconocer que cada etapa tiene un propósito, que cada silencio tiene un mensaje, y que cada espera está formando algo valioso en ti, porque Dios no desperdicia nada, ni siquiera aquello que hoy te parece confuso o doloroso. Y llegará el momento, como llegó para Lemuel, en que despertarás y comprenderás que todo tenía sentido, que cada sueño, cada lucha, cada decisión tomada en fe estaba alineada con un plan mayor. Y entonces entenderás que no caminaste solo, que no estuviste abandonado, y que incluso en los momentos donde creíste no escuchar nada, Dios estaba hablando con más profundidad de la que imaginabas, preparándote para una vida con propósito, fruto y una fe que ya no depende de las circunstancias, sino de una relación viva y constante con Él. Y mientras estas palabras continúan fluyendo, quiero que entiendas que no se trata solo de mantener la atención, sino de permitir que el mensaje atraviese las capas más profundas de tu interior. Porque hay verdades que no se comprenden de inmediato, sino que se asientan lentamente, como una semilla que permanece oculta bajo la tierra hasta que llega el momento exacto de brotar. Y así como Lemuel tuvo que atravesar noches de sueños incomprensibles antes de ver una cosecha real, muchas veces nosotros también atravesamos temporadas donde Dios está sembrando en silencio aquello que más adelante dará fruto visible. Lemuel comenzó a darse cuenta de que el verdadero problema no era el desierto ni la confusión de los sueños, sino la manera en que él los interpretaba, porque mientras veía el desierto como castigo, no podía avanzar. Pero cuando entendió que el desierto era una etapa de preparación, todo cambió. Y esta es una lección profunda para nosotros, porque muchas veces interpretamos nuestras luchas como señales de abandono, cuando en realidad son espacios de formación, lugares donde Dios fortalece nuestra fe, limpia nuestras motivaciones y nos enseña a depender de Él de una forma más genuina y menos condicionada a resultados inmediatos. Y quizás tú también has llegado a pensar que si Dios realmente estuviera contigo, las cosas serían más fáciles, más claras, más rápidas. Pero la historia de Lemuel nos recuerda que Dios no siempre nos ahorra el proceso, porque es precisamente en el proceso donde somos transformados, donde aprendemos a escuchar su voz sin depender de lo externo, donde desarrollamos una fe que no se quiebra cuando las circunstancias cambian, y donde descubrimos que la verdadera riqueza no está en lo que recibimos, sino en quién nos convertimos mientras esperamos. Con el paso del tiempo, Lemuel dejó de pedir que los sueños desaparecieran y comenzó a pedir sabiduría para interpretarlos. Y ese cambio de oración marcó una diferencia enorme, porque cuando dejamos de pedir que Dios nos saque del proceso y comenzamos a pedir que nos enseñe dentro del proceso, nuestro corazón se alinea con su propósito, y es ahí donde empezamos a ver con más claridad lo que antes parecía oscuro, porque Dios siempre responde a un corazón humilde que busca entender y no solo escapar. Y esto es importante para ti hoy, porque tal vez has estado orando para que termine la confusión, para que se cierre el capítulo, para que desaparezca el desierto, pero Dios te está invitando a algo más profundo.
te está llamando a preguntarte qué quiere formar en ti a través de esta etapa, qué áreas de tu vida necesitan ser trabajadas, qué actitudes necesitan ser transformadas y qué pasos de fe estás postergando por miedo a no entenderlo todo desde el principio. Lemuel aprendió que no podía esperar a tener todas las respuestas para obedecer, porque la fe verdadera no camina con mapas completos sino con confianza diaria. Y esa es una de las mayores barreras que enfrentamos. Queremos seguridad total antes de movernos, queremos garantías antes de sembrar, queremos claridad absoluta antes de confiar. Pero Dios muchas veces nos pide lo contrario. Nos pide que demos el paso primero y que la claridad venga después, porque la fe se fortalece en el movimiento y no en la espera pasiva. Y tal vez hoy Dios te está pidiendo algo pequeño, algo que a los ojos de otros no parece importante, una decisión interna, un cambio de actitud, un acto de obediencia silenciosa, una siembra que nadie aplaude. Pero así comenzó la transformación en la vida de Lemuel, no con grandes anuncios ni con reconocimiento público, sino con una decisión íntima de confiar, de trabajar la tierra aun cuando todo indicaba que no valía la pena. Y fue esa constancia silenciosa la que abrió la puerta a la bendición. Hay algo profundamente revelador en entender que Dios no siempre transforma nuestra vida de golpe, sino que lo hace proceso a proceso, día tras día, sueño tras sueño, y mientras tanto nos observa, no para juzgarnos, sino para acompañarnos, esperando que aprendamos a caminar con Él, incluso cuando el camino no es claro. Porque cuando aprendemos a confiar en la oscuridad, estamos preparados para sostener la luz cuando llega. Y si hoy te sientes cansado, si sientes que has esperado demasiado, si piensas que tus sueños se han diluido con el tiempo, quiero que recuerdes esto con firmeza. Dios no olvida lo que Él mismo sembró en tu corazón. Sus promesas no caducan, su palabra no pierde poder y su tiempo no falla. Y aunque ahora no veas el río de oro fluyendo frente a ti, eso no significa que haya desaparecido, solo significa que aún estás en el proceso de acercarte. Así como Lemuel tuvo que aprender a interpretar el lenguaje de Dios más allá de lo literal, tú también estás siendo invitado a mirar tu vida desde una perspectiva más profunda, a reconocer que cada etapa tiene un propósito, que cada silencio tiene un mensaje y que cada espera está formando algo valioso en ti. Porque Dios no desperdicia nada, ni siquiera aquello que hoy te parece confuso o doloroso. Y llegará el momento, como llegó para Lemuel, en que despertarás y comprenderás que todo tenía sentido, que cada sueño, cada lucha, cada decisión tomada en fe estaba alineada con un plan mayor. Y entonces entenderás que no caminaste solo, que no estuviste abandonado y que incluso en los momentos donde creíste no escuchar nada, Dios estaba hablando con más profundidad de la que imaginabas, preparándote para una vida con propósito, fruto y una fe que ya no depende de las circunstancias, sino de una relación viva y constante con Él. Sigue generando más con frases largas, y a medida que avanzas en esta reflexión, es importante que no te apresures a sacar conclusiones, porque las verdades espirituales más profundas no se revelan en la prisa, sino en la quietud. Y así como Lemuel tuvo que aprender a permanecer atento incluso cuando no entendía lo que Dios estaba haciendo, tú también estás siendo invitado a permanecer, a no huir del proceso, a no cerrar tu corazón por cansancio, porque muchas de las respuestas que buscamos no llegan cuando las exigimos, sino cuando estamos preparados para recibirlas sin que nos destruyan. Lemuel comprendió con el tiempo que Dios no le estaba mostrando el futuro para tranquilizarlo, sino para fortalecerlo, porque ver el río de oro en medio del desierto no era una promesa cómoda, sino un desafío, una invitación a confiar cuando todo lo visible decía lo contrario. Y de la misma manera Dios muchas veces nos permite vislumbrar algo de lo que vendrá, no para que nos acomodemos, sino para que tengamos la fuerza necesaria para atravesar el camino que nos separa de ello,
porque la visión sostiene cuando la realidad pesa. Y tal vez tú has tenido destellos, momentos breves donde sentiste esperanza, claridad, confirmación, pero luego todo volvió a verse seco, confuso o estancado, y eso puede hacerte dudar, preguntarte si fue solo tu imaginación. Pero la historia de Lemuel nos enseña que Dios no juega con el corazón de sus hijos, que cuando Él muestra algo es porque está dispuesto a cumplirlo, aunque el proceso sea más largo y más profundo de lo que habríamos elegido. Porque Dios piensa en formación, no solo en resultados. En ese caminar Lemuel tuvo que enfrentar algo que todos enfrentamos en algún punto: la tentación de compararse, de mirar la vida de otros y preguntarse por qué parece que a ellos todo les fluye mientras él sigue luchando con sueños confusos y tierras estériles. Y aquí hay una verdad que necesitas abrazar: cada proceso es distinto, cada llamado es único y cada tiempo está cuidadosamente diseñado por Dios. Y compararte solo te roba la paz y te distrae de lo que Dios está haciendo específicamente contigo. Dios llevó a Lemuel a entender que el silencio no es ausencia sino lenguaje, que cuando el cielo parece callado no significa que esté cerrado, sino que está trabajando en una dimensión que nuestros sentidos no perciben. Y cuando aprendemos a respetar ese silencio, en lugar de llenarlo con ansiedad, quejas o desesperación, comenzamos a escuchar con mayor claridad, no con los oídos, sino con el corazón. Y es ahí donde la fe madura y se vuelve estable. Quizás hoy te cuesta orar porque no sabes qué decir, porque las palabras se sienten vacías o repetidas, pero incluso ese silencio puede ser una oración. Incluso ese cansancio puede ser una ofrenda, porque Dios no mide la fe por la elocuencia, sino por la honestidad. Y así como Lemuel no tenía respuestas claras, pero sí un corazón dispuesto, eso fue suficiente para que Dios siguiera guiándolo paso a paso. Hay momentos en la vida en los que Dios no nos explica lo que está haciendo, porque quiere que aprendamos a confiar en quién es Él. Y esa es una de las lecciones más difíciles, pero más liberadoras, porque cuando dejamos de exigir explicaciones, empezamos a descansar en su carácter, y cuando confiamos en su carácter, incluso la incertidumbre pierde poder, incluso el desierto deja de asustarnos, porque sabemos que no es eterno. Lemuel entendió que su obediencia en lo pequeño era tan importante como la promesa grande que había visto en sueños, porque no se puede llegar a un campo fértil sin antes aprender a cuidar la tierra día tras día, y de la misma manera Dios nos llama a ser fieles en lo cotidiano, en lo invisible, en lo que nadie celebra, porque es ahí donde se construye el carácter que podrá sostener la bendición cuando llegue. Y quiero que te detengas un momento y pienses en esto: ¿cuántas veces has menospreciado lo que Dios te pidió hoy por estar enfocado en lo que esperas mañana? ¿Cuántas veces has dejado de sembrar por miedo a que el suelo no responda? ¿Cuántas veces has pensado que no vale la pena seguir intentando? Pero la historia de Lemuel nos muestra que ninguna siembra hecha en fe es en vano, aunque tarde en dar fruto. Puede que ahora no veas resultados, puede que sigas en medio de preguntas, pero eso no invalida el proceso. No cancela la promesa, ni significa que Dios haya cambiado de parecer, porque el mismo Dios que inició la obra en ti es fiel para completarla. Y aunque el ritmo no sea el que deseas, el resultado será más profundo de lo que imaginas. Y llegará el día en que, como Lemuel, mirarás atrás y entenderás que cada noche de confusión, cada paso dado sin claridad, cada acto de obediencia silenciosa fue parte de una historia mayor que Dios estaba escribiendo contigo. Una historia que no solo transformará tu vida, sino que servirá de testimonio para otros, porque Dios no desperdicia los procesos difíciles, los convierte en fuentes de vida para muchos. Así que si hoy estás escuchando estas palabras y sientes que algo se mueve dentro de ti, no lo ignores, no apagues esa voz interior, no te rindas en medio del desierto.
porque el mismo Dios que habló a Lemuel sigue hablando hoy, y aunque su voz no siempre se escuche con ruido, su presencia es constante, fiel y poderosa, guiándote incluso ahora, paso a paso, hacia el cumplimiento de aquello que Él mismo sembró en tu corazón.